¿Cómo un agricultor y un minero fundaron Cementos Zapasco? ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó una de las empresas más importantes de materiales de construcción en México? Entre visionarios empresarios, estrategias innovadoras y un mercado en crecimiento, Cementos Zapasco enfrentó los retos de un país en plena transformación. Descubre cómo fue fundada, cómo logró expandirse y cómo logró consolidarse como líder en la industria hace más de 80 años. Mira el video completo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los nuevos videos. La audaz visión que construyó México. ¿Sabías que una mala compra puede cambiar tu vida para siempre? Bueno, eso fue lo que le pasó a Miguel Manuel Sánchez García, un joven mexicano de principios de los años 1900 que, contra todo pronóstico, convirtió un terreno árido y aparentemente inútil en el inicio de una de las cementeras más importantes de México. La historia comienza con su padre, don Matías Sánchez, un hombre de campo que tras años de trabajo duro decidió invertir sus ahorros en unas hectáreas de tierra en Apaxco, Estado de México. Pero, oh sorpresa, el terreno era un desafío en sí mismo, árido, accidentado y prácticamente inhóspito. Cultivarlo con éxito era tan improbable como lo es lograr que un gato obedezca órdenes. Sin embargo, esa aparente desventaja se convertiría en el cimiento de una historia de éxito que nadie habría imaginado en ese entonces. Don Matías estaba desconsolado, pero Miguel, con apenas 17 años y una visión muy aguda, decidió que no todo estaba perdido. Si no sirve para plantar, quizás sirva para excavar, pensó. Así que, montado en su fiel mula y con la determinación de quien no quiere ver a su familia en la ruina, se dirigió a buscar a un minero local. Juntos fueron al terreno, armados con pico y pala, y comenzaron a excavar. Lo que encontraron cambió la historia. Primero apareció el tepetate, un mineral rojizo y duro, pero más abajo encontraron algo mucho más valioso: piedra caliza. Para Miguel, esto era oro en forma de roca, porque sabía que la piedra caliza era el ingrediente clave para fabricar cemento, un material que empezaba a revolucionar la construcción en México. En esa época, el cemento era cosa de ricos. Las casas de adobe seguían siendo la norma, pero las haciendas más lujosas ya usaban concreto, una mezcla aglutinante que incluía cemento para darle resistencia. Miguel, con una sagacidad inigualable, entendió que estaba sentado sobre una mina de oro. El minero, que trabajaba para una compañía inglesa, confirmó que el terreno tenía un potencial enorme y que los extranjeros probablemente estarían interesados en comprarlo. Miguel vio una oportunidad y, en lugar de venderlo, decidió tomar las riendas del negocio. Así comenzó la historia de Cementos Zapasco, una empresa que nació de la perseverancia, la visión y, claro, una mula que hizo más kilómetros que un Uber en hora pico. Lo que empezó como una mala compra terminó convirtiendo a Miguel en un próspero millonario y en el fundador de una industria que, literalmente, construyó México. Miguel, el mayor de 4 hermanos, pasaba sus días recogiendo maíz y cuidando el ganado, sin imaginar que esas montañas, consideradas inútiles por todos, guardaban un secreto que cambiaría su vida y la historia de México. La vida en la hacienda era dura, pero Miguel tenía algo que lo distinguía: una capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Sin embargo, el destino no tardaría en ponerlo a prueba. En 1920, la tragedia golpeó a su familia. La tifoidea se llevó a su padre, dejándolo al frente de la hacienda y con la responsabilidad de sacar adelante a su madre y a sus hermanos. Miguel, lejos de rendirse, decidió que aquel terreno, que parecía más un castigo que una bendición, sería el cimiento de algo grande. 2 años después, un ingeniero inglés llamado Bertrand Waite llegó a la hacienda y realizó estudios en las montañas. Lo que descubrió fue casi como oro. Esas tierras contenían la mejor piedra caliza de México. Miguel entendió que tenía entre manos una oportunidad única y decidió actuar. Negoció con el dueño de una mina cercana para explotar las 2 hectáreas donde se encontraba el mineral, pero no se conformó con eso.
Con el anticipo del 30% del contrato, se lanzó a adquirir otras 20 hectáreas del ejido vecino. Convencer al dueño no fue tarea fácil, pero Miguel sabía que esas montañas, que todos veían como un estorbo, eran en realidad de gran valor por la piedra caliza. De sueños a cimientos. Así comenzó la transformación de esas tierras en el corazón de una industria que revolucionaría la construcción en México. En una época en que las viviendas de adobe y barro dominaban el paisaje, Miguel apostó por el cemento, un material que prometía durabilidad y modernidad. En 1923 fundó Cementos Zapasco, una empresa que pronto se ganó la reputación de producir el mejor cemento del país gracias a la excepcional calidad de la caliza de Apaxco. Con cada saco de cemento que salía de su planta, no solo construía edificios, construía un legado, porque al final, lo que parecía una desventaja, esas montañas inútiles, se convirtió en el cimiento de un imperio que transformó la manera en que México construía su futuro. Y Miguel lo supo. La historia de Miguel Manuel Sánchez García y su familia es una montaña rusa de sueños, fracasos y perseverancia, marcada por el polvo gris del cemento que llegaría a convertirse en el cimiento de su legado. Todo comenzó en una hacienda en Apaxco, Estado de México, que parecía la imagen de la desolación, pero guardaba en su interior un secreto que Miguel supo valorar. Rodeada de montañas áridas y tierras poco útiles para la agricultura, la propiedad atraía ofertas tentadoras de compra, pero Miguel y su familia resistieron. ¿Por qué? Porque Miguel soñaba despierto con algo más grande: ser parte del crecimiento vertiginoso de las ciudades mexicanas, donde palacios, monumentos y carreteras comenzaban a redefinir el paisaje. Aunque, claro, soñar no costaba nada, pero hacerlo realidad, eso sí que era caro. Hay una leyenda urbana que añade un toque pintoresco a la historia. Se dice que Steve Watson, un inglés dueño de Cemento Hidalgo, llegó a la hacienda con un bulldog inglés en brazos y un baúl lleno de centenarios de oro, dispuesto a comprar la propiedad. Miguel, en un gesto que mezcla audacia y terquedad, rechazó la oferta. Watson, tras compartir un café, le regaló el perro como señal de amistad y se retiró diciendo: «Es la mejor decisión de tu vida. ¿Quién necesita oro cuando tienes un bulldog inglés y un sueño, verdad?». Con ese espíritu indomable, Miguel y sus 3 hermanos fundaron Cemento Portland Apaxco Sociedad Anónima el 6 de octubre de 1928, pero el camino hacia el éxito fue tan accidentado como las montañas que rodeaban la hacienda. Los hornos verticales que habían instalado, tras invertir casi todo el dinero de la familia, resultaron un fracaso monumental. Era un golpe devastador, pero Miguel no estaba dispuesto a rendirse. Vendieron el ganado, los campos de cultivo y hasta hipotecaron la hacienda para construir los altos hornos necesarios para procesar la piedra caliza. Ser emprendedores, descubrieron, era mucho más estresante que ser agricultores. El bulldog, el cemento y la guerra. En 1936, Miguel apostó todo lo que le quedaba, con un horno horizontal capaz de procesar 100 toneladas y la contratación de personal especializado. Estaba decidido a triunfar, pero la competencia era feroz, especialmente contra Cementos Mexicanos, hoy conocida como Cemex. Miguel necesitaba convencer al público de que su producto era el mejor. Su estrategia: llenar sus camionetas Ford F100 modelo 35 de bolsas de cemento y recorrer la ciudad, deteniéndose en cada construcción para hablar con los albañiles. Les dejaba una bolsa de cemento para que probaran su calidad y la recomendaran. Poco a poco, los pedidos comenzaron a llegar, pero las deudas seguían siendo una sombra constante. El verdadero punto de inflexión llegó en 1940, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La demanda de materiales de construcción se disparó y Cementos Zapasco encontró su oportunidad para crecer de manera exponencial. La guerra, aunque devastadora, pavimentó el camino hacia el éxito. Miguel, que había comenzado con una hacienda árida y sueños imposibles, finalmente vio cómo su visión se convertía en realidad. La historia de Cementos Zapasco no es solo la de una empresa, es la de una familia que convirtió el polvo gris en un símbolo de perseverancia y triunfo. Es como una película épica. Tiene sueños imposibles, giros inesperados, tragedias familiares y un bulldog inglés como estrella invitada. Pero, como en todo buen drama,
El camino estuvo lleno de desafíos tan duros como el concreto que produciría. La Segunda Guerra Mundial, aunque devastadora para el mundo, fue un inesperado trampolín para la industria cementera mexicana. Todas las cementeras nacionales, incluida Apasco, se convirtieron en proveedores clave para los países aliados, especialmente Estados Unidos. El cemento mexicano cruzaba fronteras para construir búnkeres, carreteras y bases militares. Y cuando la guerra terminó, la demanda se disparó aún más. Europa necesitaba reconstruirse, y Apasco pasó de producir unas modestas 36.000 toneladas a unas impresionantes 450.000 toneladas. Miguel, que ya era un hombre de negocios experimentado, aprovechó este auge como un maestro del ajedrez que mueve sus piezas con precisión. Rodeado de políticos, inversionistas extranjeros y empresarios poderosos, consolidó su empresa como una de las más prestigiosas del país. Fue durante este periodo de bonanza que Miguel decidió darle a su empresa un símbolo que representara su esencia. ¿Y qué mejor que su adorada mascota, un bulldog inglés? Fuerte, noble y fiel, el perro se convirtió en el logo de Cementos Apasco, ladrando su presencia en cada saco de cemento que salía de la planta. ¿Sabías que este logo fue tan icónico que años después muchos todavía recuerdan al perrito de Apasco como un símbolo de calidad y tradición? Sin embargo, la vida de Miguel no fue solo éxito y expansión. En 1955, tras cumplir su sueño de convertir a Apasco en una cementera poderosa y reconocida, sufrió un infarto que lo llevó a la tumba. Su muerte dejó una huella imborrable en su familia y en México todo, pero su legado no se detendría ahí. Apasco continuó creciendo, y en 1970, una de las cementeras más grandes del mundo apostó por ella, abriendo un abanico de oportunidades. La empresa construyó nuevas plantas en Apasco, adquirió Cementos Veracruz y lanzó Concretos Apasco tras fusionarse con otras empresas. Era un crecimiento meteórico que la posicionó como una de las líderes del sector. La metamorfosis de Cementos Apasco hacia Holcim, México. Durante las décadas de los 80 y 90, Apasco amplió su presencia por todo México con una política agresiva de expansión. Desde Tabasco hasta Colima, pasando por Coahuila y Guerrero, la cementera se convirtió en un gigante nacional. Incluso inauguró el Centro Tecnológico del Concreto en Toluca, donde se desarrollaban nuevas fórmulas y productos, llevando la innovación al siguiente nivel. Pero todo cambió en los años 2000. En 2003, Apasco adoptó el nombre de Holcim México, y un año después, el grupo suizo Holcim adquirió el 100% de sus acciones. En 2013, la marca Apasco desapareció por completo, junto con el icónico Bulldog. ¿Por qué? La estrategia global del holding suizo requería unificar la marca para ser reconocida como una de las 500 más valiosas del mundo. Aunque el Bulldog dejó de estar, su legado sigue vivo en cada construcción que lleva el sello de Holcim México. La historia de Apasco es un recordatorio de cómo los sueños pueden construir imperios, pero también de cómo las decisiones estratégicas pueden transformarlos. Y aunque el Bulldog ya no esté en los sacos de cemento, su espíritu fuerte y noble sigue siendo el cimiento de una historia que comenzó en las áridas montañas de Apasco y llegó a conquistar el mundo. La historia de Cementos Apasco es como un guión de cine que mezcla drama, ambición, transformación y un toque de nostalgia. Lo que comenzó como una empresa familiar mexicana en las áridas tierras de Apasco, Estado de México, terminó convirtiéndose en una pieza clave del gigante cementero más grande del mundo. Pero como toda buena historia, esta tiene sus giros inesperados, decisiones difíciles y un bulldog inglés que, aunque ya no esté en los sacos de cemento, sigue siendo parte del corazón de quienes recuerdan sus raíces. En 1964, el grupo suizo Holcim entró en escena, adquiriendo la mayoría de las acciones de Apasco. Este movimiento marcó un antes y un después para la empresa mexicana. ¿Por qué? Aunque algunos podrían ver esto como una pérdida de identidad, la realidad es que permitió a Apasco acceder a tecnología de vanguardia y procesos industriales más eficientes. Imagínate pasar de una camioneta Ford F100 llena de sacos de cemento recorriendo las calles para convencer a albañiles, a tener maquinaria de última generación
capaz de producir toneladas de material con precisión suiza. Era como pasar de jugar en ligas locales a competir en la Champions League del cemento. El cambio de nombre oficial llegó en 2013, cuando Apasco adoptó el nombre de Holcim México como parte de su integración global. Holcim quería unificar sus operaciones bajo una sola marca, aplicando sus estándares internacionales en productos, servicios y procesos. Claro, esto también significó decir adiós al icónico bulldog inglés que había sido el logo de la empresa durante décadas. Sin embargo, esta transformación siguió expandiendo el sueño de su creador. Pero aquí viene el dilema que muchos se han planteado. ¿Fue justo vender a Apasco y hacer desaparecer su nombre y su logo? Por un lado está el sabor agridulce de perder una identidad mexicana en manos de un gigante extranjero. Por otro, está el reconocimiento de que sin la presencia de Holcim, el crecimiento descomunal de la empresa probablemente no habría sido posible. La integración generó miles de empleos directos e indirectos, fortaleció la competitividad de México en el mercado global y aportó múltiples beneficios al país. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Aferrarte al nombre y al logo? ¿O apostar por el crecimiento y la expansión? De Apasco al mundo. El siguiente gran capítulo llegó en 2015, cuando Holcim se fusionó con Lafarge, formando el grupo Lafarge-Holcim, el titán cementero más grande del mundo. Con más de 400 plantas en 90 países y ventas superiores a los 60.000 millones de dólares, este coloso produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados, impermeabilizantes y servicios de construcción de la más alta calidad. Es casi más fácil preguntar dónde no están presentes que tratar de enumerar todas las regiones que abarcan. Pero detrás de esta estructura imponente y global, hay una historia que no debemos olvidar, la de una empresa familiar mexicana que comenzó con sueños imposibles y que, con trabajo y resiliencia, logró construir progreso y bienestar. Cementos Apasco representa el empuje mexicano, la capacidad de adaptarse y crecer frente a los desafíos. Aunque hoy lleva otro nombre y forma parte de una compañía global, su legado sigue siendo un símbolo de lo que México puede lograr cuando combina visión, esfuerzo y audacia. Con casi 100 años de historia, Apasco, ahora Holcim México, sigue siendo una pieza clave en la construcción del país. Aunque el bulldog ya no esté en los sacos de cemento, su espíritu sigue ladrando en cada obra, en cada puente y cada edificio que lleva el sello de esta extraordinaria empresa. Así que, la próxima vez que veas un saco de Holcim, recuerda que detrás de ese nombre hay una historia mexicana que comenzó en las montañas de Apasco y llegó a conquistar el mundo. Esperamos que este contenido te haya resultado interesante. Si tienes alguna historia que deseas conocer a fondo, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más temas fascinantes con nosotros.